Check, check. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes, hermanos, hermanas, amigos, amigas. Bienvenidos al 100% interactivo de la Voz Evangélica Nacional. Por la misericordia del Señor, aquí estamos. Y es un gran placer, y como es nuestra costumbre, nos encomendamos al Señor esperando tener un buen programa, uno que sea de mucha edificación para tu vida. ¿Qué pregunta tenemos hoy? Bueno, mire, el tema para hoy es un tema que ha dividido la iglesia por muchos años. Ha habido puntos de vista diferentes sobre la manera como interpretar la Biblia sobre este punto específico. Y yo quisiera en este día básicamente medir lo que opina la gente y sobre todo saber si la gente tiene alguna base para poder sustentar lo que lo que cree, lo que apoya. Nosotros no pretendemos resolver un problema que un aspecto que ha tomado a muchos teólogos, le ha tomado mucho tiempo tratar de resolverlo, pero nosotros queremos saber cómo la gente común y corriente, como usted y yo, ¿verdad? Cómo nosotros manejamos esta enseñanza. El asunto es sobre si el hombre hereda el pecado o si el hombre elige pecar. Ese es el planteamiento. Yo quiero que tú me llames al 809-683-4041 y tú por favor me digas qué tú opinas según el conocimiento amplio, poquito, mucho, lo que sea que tú tengas de la Biblia o que tú entiendas que tú tienes de la Biblia. Yo quiero que tú me digas qué tú crees. ¿El hombre hereda el pecado o el hombre viene sin pecado pero elige pecar? Dos vertientes, dos escuelas de pensamiento. ¿Tú qué opinas al respecto? Este es el 809-683-4041. Ya tenemos también el Facebook disponible para que los hermanos se conecten por el Facebook. Hora Feliz Radio Ven. A ver si puedo tabular esto, a ver si me prestan algo. Alaba. 683-4041. Buenas tardes. Buenas. Dios me le bendiga mucho. Amén. Dígame, a ver, ¿de dónde me llama? De Sabana. Perdida. Adelante, comando, dame tu opinión, por favor. Bueno, mi opinión es, varón de Dios, que el hombre no elige el pecado. Muchas veces sí tendemos a elegirlo, pero verdaderamente eso es una herencia, porque venimos, como dice la palabra del Señor, dice que en el principio, cuando yo creo al primer hombre y a la primera mujer, de ahí fue que vino la descendencia. Entonces nosotros venimos con el pecado desde que nacemos, amén. ¿Tú entiendes que el hombre hereda el pecado? Claro que sí. ¿Y qué base bíblica tú tienes, si alguna, tienes? ¿Qué tú opinas al respecto? ¿Tú tienes algún pasaje bíblico ahora mismo que te llega a la mente y que te permite apoyar tu conclusión? Bueno, ahora mismo no lo tengo, pero por la descendencia de Adán y Eva sabemos que desde ahí fue donde empezó el pecado, porque el hombre fue hecho santo, es decir, el hombre fue hecho sin pecado. Perfecto. Pero inmediatamente vino la desobediencia, entonces entró el pecado al hombre, es decir, nosotros fuimos creados en base ya al pecado, porque los primeros fueron los que cometieron la falla, amén. Perfecto, Dios te me bendiga mucho, gracias por estar con nosotros. Hora Feliz Radio Ven Interactivo 100%, Voz Evangélica Nacional. Preguntamos a nuestros oyentes sobre si usted cree que el hombre hereda el pecado, es decir, venimos con pecado de fábrica, o usted entiende que venimos limpios, pero que aquí, en este ambiente, en este mundo, nosotros elegimos pecar. Anímate a participar. Recuerda que tenemos el Facebook disponible, la Hora Feliz y también el teléfono. Buenas tardes. Dios te bendiga, Ceballos. Bendiciones, mi hermano. ¿De dónde me llama? Bello de Sabana. Adelante, bello. Mano, yo creo que nosotros heredamos el pecado por Adán. Porque dice que por un hombre entró el pecado al hombre. Ajá. Y por Jesucristo salió el pecado del hombre. Ok. Pero te hago una pregunta. Entonces tú entiendes que de manera inocente el hombre no juega ningún rol. Usted viene con dos detrás y el ampalla en contra. Eso es lo que tú me estás diciendo, en buen dominicano. Sí, nosotros venimos con esos pecados, pero eso no es un pecado que a nosotros nos lleva al infierno. ¿Sabes por qué razón? Pero bello, yo me pregunto, si Adán pecó y nos manchó a todos, sin nosotros tener vela en ese entierro, entonces con Cristo, con la muerte de Cristo, entonces nosotros sin hacer mucho esfuerzo deberíamos estar salvos. Entonces,
¿Tú no crees? Porque si Adán nos manchó a todos sin nosotros querer, y Jesucristo entonces nos limpia sin nosotros querer, pues entonces no hay nada que hacer, estamos tranquilos. Que no, varón. Sí, claro que sí. Cuando lo sacamos nos limpia, quedamos limpios totalmente. Ok, pero ¿quién te ensució a ti? ¿Tú entiendes entonces que Adán te ensució a ti? Yo digo que ensució la humanidad. Perfecto, Dios te me bendiga mucho, gracias varón por estar con nosotros, Hora Feliz Radio Ven. Y la pregunta es, ¿elige el hombre pecar o hereda el hombre el pecado? Ese es el planteamiento en el día de hoy. ¿Qué tú opinas? ¿Qué, según la enseñanza bíblica que tú has tenido, la palabra de Dios, a lo que tú has sido expuesto, a la enseñanza que has sido expuesto, ¿qué opinas? ¿Elige el hombre pecar? Es decir, ¿es dueño de su acto? ¿O tú entiendes que el hombre hereda el pecado y ya hasta ahí llegamos? Buenas tardes. Buenas tardes, Dios le bendiga. Amén. ¿Cómo está usted? Bien, desde la Charle. Adelante, por favor. Yo creo que las dos cosas. ¿Las dos cosas? Sí. Usted sabe que la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, o sea que nacemos. Eso es de herencia desde Adán. Y luego Dios nos da libre albedrío y elegimos pecar. Porque por algo Él dijo, elige el bien para que viva. Perfecto, Dios me le bendiga mucho, hermana. Gracias por estar con nosotros. Hora Feliz Radio Ven. ¿Tú qué opinas al respecto? Estamos en un tema interesante. Estamos en un tema que se ha debatido mucho por muchos años. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios te bendiga. Amén. ¿De dónde me llama? De Alma Rosa Segunda. Bienvenido a la Hora Feliz. Dígame, sierva. Sí, yo pienso que nosotros le damos el pecado de Adán y Eva. Porque Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, nosotros tenemos que arrepentirnos, porque la Biblia dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y también dice que sin arrepentimiento no hay remisión de pecados, o sea, no hay perdón de pecados. Perfecto. ¿Tú entiendes entonces que todos pecamos en Adán? Ajá. Perfecto, Dios te me bendiga mucho, gracias. Pero si todos pecamos en Adán, todos, los cristianos y los no cristianos, entonces si todos pecamos en Adán, entonces todos deberíamos salvarnos en Cristo. ¿Tú no crees? Porque ¿por qué entonces la salvación es una elección? Yo elijo creer en Cristo, pero yo no elijo pecar. Vengo automáticamente así. 809-683-4041. Buenas tardes. Hello. Buena. Dios me le bendiga mucho. ¿De dónde me llama? Amén, de Sabana Perdida. Sabana, adelante, por favor. Bueno, yo pienso que inmediatamente nacemos, nos convertimos en pecadores. ¿Tú crees que desde chiquito, de fábrica, venimos así? Sí, claro, porque... ¿Hasta un bebecito está pecando? Sí, claro, porque fuimos concebidos en pecado. ¿De 3 meses está pecando? Claro, pero sí escogemos el pecado. ¿Tú me estás diciendo que si Cristo viene, los niños de 3 años se quedan? No, porque los niños tienen que arrepentir. Pero que están en pecado. Según tú, nacimos en pecado, pues entonces no hay salvación para los niños. Hay salvación, porque un niño no tiene de qué arrepentirse. Pero tú me estás diciendo que si nacemos en pecado, entonces los niños están en problemas hasta que puedan entregarse a Cristo. Hasta que aprendan a hablar. Bueno. Eso es lo que tú me estás diciendo, según tú. No. Fuimos concebidos en pecado, pero sí escogemos el pecado. ¿Por qué? Porque Dios nos da libre albedrío, que eso fue lo que sucedió desde el principio con Adán y Eva. O sea, Dios le puso a escoger. Dios no nos obliga como el enemigo, pero nos pone a escoger. Entonces está entre nosotros si escogemos el pecado o escogemos el bien. Pero entonces lo que tú me estás diciendo de alguna manera echa por el suelo lo que me dijiste al principio. Ajá. Si nosotros elegimos, entonces nosotros somos responsables de nuestros actos. Claro que somos responsables. Entonces lo que pasa es que cuando yo soy chiquito yo no tengo pecado, pero en el primer chance o en el segundo chance que tengo, el hombre elige pecar. Claro que elige pecar, viene para escoger. Pero entonces, ¿venimos o no venimos con pecado? Venimos con pecado. Dios te me bendiga mucho. Thank you very much. Déjame ver, por aquí tengo una opinión. Víctor Santana dice, nuestra naturaleza es pecaminosa, sin embargo también tenemos libre albedrío, es decir, que somos nosotros los que elegimos pecar. Búsqueme en la Biblia ahí donde dice que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa en Adán.
809-683-4041. Buenas tardes. Sí, buenas. Dios me le bendiga mucho. Amén. ¿Usted es teóloga o algo así? No. ¿Usted es maestra de escuela bíblica o algo así? Algo por ahí. ¿Usted come Biblia? ¿Usted sabe mucho la Biblia? No tanto. Bueno, así que me gusta. Dime a ver, igual que yo. No, lo que pasa es que en realidad cuando uno nace, todos heredamos el pecado de Adán y ¿Dónde Eva. dice en la Biblia eso? Bueno, ella lo dice, ¿Dónde? que heredamos el pecado de Adán y Eva. ¿Dónde dice eso? Tendré que buscarlo. Vamos a buscar un ching. ¿De dónde me llamaste? El Simón Bolívar. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Interactivo 100%. Hora feliz con un tema, ¿verdad? Que parece fácil para muchos, ¿verdad? Para otros no es tan sencillo. Buenas tardes. Se me fue de largo. Doy paso a otro oyente que quiera compartir con nosotros en la hora feliz. ¿Cómo va el Facebook? El Facebook la gente le gusta la pregunta, pero tan como no me han querido opinar. Ok, por acá tengo 4 opiniones que me llegan por el Facebook. A ver si leemos las opiniones. Vamos a ver. Nedelin de los Santos dice, lo hereda y lo elige. ¿Cómo así? Yasmín Pérez dice, elige pecar porque en vano no fue Cristo a la cruz del Calvario. A aquel velo que se rasgó, el hombre peca porque siempre le ha gustado desobedecer a Dios. Dice Yasmín. Juan Carlos Galvez, yo creo que somos herederos por Adán, pero después que nacemos de nuevo en Jesucristo, eres tú quien decides después que conoces la verdad. Interesante, pero oiga bien el análisis o la pregunta, algo parecido que yo estoy tratando de plantearle. Si usted, sin conocer a Adán, pecó, porque Adán le echó esa coaba encima a usted, cuando Cristo vino a rehacer lo que Adán perdió, ¿no se supone entonces que Cristo paga el precio y entonces ya, así como yo no hice nada en Adán para pecar, tampoco debo hacer nada en Cristo para ser salvo? Sino que simplemente eso se resuelve entre ellos dos, entre Adán y Cristo. Dime a ver qué tú opinas. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios me le bendiga mucho. ¿De dónde me llama? Amén. De Alma Rosa Segunda. Bienvenido a la hora feliz. La Biblia dice que nacemos con el deseo a pecar, lo que es la concupiscencia. Y luego que la concupiscencia atraída y seducida, entonces darlo el pecado y el pecado a la muerte. Nosotros nacemos con el deseo a pecar. Por eso es que cuando usted habla de una niña, un niño que murió, que si muere, que si es pecador, no. Un niño no hay pecado. Cuando el niño va creciendo y ya quiere lo que es, sabe lo bueno y lo malo, y decía lo malo, entonces ahí sí ya es pecador. Ok, pero entonces si heredamos el pecado, ¿en qué momento de la vida es que heredamos el pecado? ¿A los 7 años? No, depende realmente, porque antes un niño de 7 años inocente, ahora no, ahora hasta pero entonces, 7 años, hasta que adquiere el conocimiento del bien y el mal. Cuando decía hacer el mal, entonces ahí sí ha pecado. Ok, pero entonces cuando él decide pecar es que se le imputa como pecado. Así es. Entonces no lo puede heredar, porque si lo hereda... No, porque no hereda el pecado, hereda lo que es la concupiscencia, el deseo, está ya realmente en el hombre, de que nace el deseo. La Biblia dice que el deseo del hombre es continuo hacia el mal. Por eso es que dice la palabra de Dios que Dios al principio se arrepintió de haber creado al hombre. Porque el hombre desea el pecado, desea el mal. Nacimos con ese deseo hacia lo malo. Perfecto. Pero fuera Dios injusto entonces que un niño un niño de 1 año, 2 años, 3 años muriera, ya va para el infierno. No, Dios no es injusto. Ahora cuando ese niño crece, no importa la edad, si a los 5, si es superdotado, si a los 10, a los 12, sabe lo bueno y lo malo y decide hacer lo malo, entonces ahí sí se toma como pecado. Dios te me bendiga mucho. Gracias por estar con nosotros. ¿Eliges pecar o heredaste el pecado? La pregunta que tenemos en el día de hoy. Una llamada y voy al cambio. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios me le bendiga. ¿De dónde me llamas? De La Romana. Bienvenido a la hora feliz. Entonces, ¿el programa es grabado? No, señor. Yo no sé qué programa tú estás escuchando por allá, pero yo estoy hablando sobre si el hombre hereda o elige pecar. Ese mismo. Estamos en vivo. Dime a ver. Ok. Yo creo que el hombre elige el pecado. ¿Elige el pecado? Sí, el hombre elige el pecado porque nosotros no nacemos directamente con esa naturaleza
como dicen algunos, de Adán. Eso sí, el pecado está. El pecado está. Nosotros elegimos y tomamos decisiones de pecar. Pero así también como el hombre toma decisión de pecar, también hay una manera también que el hombre puede tomar decisión de justificarse, de apartarse y de no cometer el pecado. Perfecto. Dios te me bendiga mucho, hermano. Gracias por estar con nosotros, compartiendo desde la Flor del Este, la Romana. Voy al cambio. Usted manténgase con nosotros. No mueva el dial de su radio. Mucho menos lo apague. Déjelo así, que en breve continuamos con más Hora Feliz. Las barreras del orgullo. Continuamos en la Hora Feliz de Radio Ben, interactivo 100% de esta su voz evangélica nacional. Nosotros continuamos, pero antes, ¿qué te parece si le damos gracias al Señor? Así que aprovecha donde quiera que te encuentres, dale gracias al Señor. Dale gracias al Señor, no importa la circunstancia, bueno, malo, más o menos. Dale gracias a Dios porque Él tiene control. Créelo de corazón. Que Dios está ahí en medio del desánimo, de la prueba, de la lucha, de la enfermedad. Dios está a tu lado. Ahora sí, continuamos recibiendo tus opiniones a través del 809-683-4041. Y vamos a continuar recibiendo tus opiniones. Dime, a ver, ¿crees tú que el hombre elige pecar? O sea, viene limpio, pero elige pecar. ¿O entiendes tú que el hombre viene marcado por el pecado? Viene con pecado, hereda el pecado y no hay mucho que tú puedas hacer. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo importante es saber que Dios es amor, Dios es luz, Dios es camino, Dios es vida y tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesucristo nos liberó a todos. Qué bueno que Jesucristo nos dio una salvación, ¿verdad? Una oportunidad de salvarnos. Totalmente. Tenemos libre albedrío, pero tenemos que seguir en ese camino. Señor, una pregunta. ¿Y usted no cumplió años hace un tiempo? Como 2 semanas más o menos. ¿Que cumplí? Años. Sí. ¿Verdad? Como recién, yo como que le debo una felicitación a usted. Sí, así mismo Pero es. se me pasó, pero yo lo tenía pendiente. Sí. Recibe un gran abrazo, mi hermano Manuel, ¿o yo? Oh, gracias. ¿Con quién hablé? Dios me le bendiga mucho. Gracias, Josué Ceballos, contigo siempre. Somos un solo cuerpo. Todos amados. Caigan las barreras. Hora Feliz Radio Ben. Continuamos recibiendo tus opiniones sobre si el hombre hereda el pecado, si viene de fábrica así, o tú entiendes que nosotros somos los responsables de nuestra culpa y por lo tanto somos los responsables de buscar una solución que solamente Cristo puede proveer. Anímate a participar ya en la recta final. Buenas tardes. Aló. Dios me le bendiga. ¿De dónde me llama? Amén, del Café de Herrera. Bienvenida a la Hora Feliz. Amén. Dígame. Bueno, mi opinión es que aquí hay un texto en Romanos 5, capítulo 12, que dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Gloria a Dios. Entonces también dice mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero dime una cosa, ¿tú no eres pecadora? Claro que sí. Entonces tú eres pecadora porque tú elegiste pecar. No. ¿Tú entiendes que cuando tú pecas no es que tú eliges pecar? Perdón, yo elijo y no elijo. ¿Sabe por qué? Digo así, que parece contradictorio, porque muchas veces uno no quiere. Uno no quiere porque a veces hay situaciones que tú dices, wow, pero dije esta mentira o hice esto que no debí de hacerlo y luego reflexiona, ¿me entiendes? O sea, no es que yo voy ligera, yo voy a salir de mi casa y me voy a ir a pecar. O sea, porque la Biblia dice que practica el pecado es del diablo. O sea, que yo como cristiana no puedo salir de mi casa con ese propósito de pecar. Ahora, yo entiendo que uno como ser humano comete sus errores y que quizá un pecado que luego uno se arrepiente y pide perdón porque reconoce que le faltó a Dios. Pero yo entiendo que el que sale de su casa y dice, bueno, yo voy a ir a hacer esto porque nadie me está viendo, ya es una práctica. Entonces,
con esa actitud tiene que arrepentirse. Aunque cuando yo lo haga también, que quizá inconscientemente, también debo de arrepentirme. Pero la Biblia dice que lo que cuenta es, o sea, un corazón arrepentido, que tú reconozcas que tú le faltaste a Dios, por lo tanto tú te arrepientes y pides perdón, entonces Dios te perdona. Pero no es a la ligera, sí, yo puedo pecar porque como quiera Dios me perdona. Yo ahí no voy de acuerdo con eso. Perfecto, Dios te me bendiga mucho, gracias por estar con nosotros en el programa La Hora Feliz. Hora Feliz Radio Ven, interactivo, 2 llamadas y cierro. Buenas tardes. Buenas tardes, Dios te bendiga. Amén, ¿cómo está usted? Yo estoy bien. Dígame, ¿el hombre hereda el pecado o el hombre elige pecar? Bueno, hermano, miren, a mi opinión, esa es la opinión mía. Bueno, el hombre elige pecado, porque si el hombre viendo que eso es un pecado, y sabiendo él con el conocimiento de que va a pecar y que eso es pecado, ahí él lo está eligiendo. Sí, porque él sabe que si él lo hace con el conocimiento que eso es pecado y lo hace, pues ese pecado no lo está haciendo inocentemente, él lo está eligiendo, porque viendo que es pecado y lo hace, pues entonces él lo está eligiendo para él. Perfecto, Dios me le bendiga mucho, gracias por estar con nosotros en la Hora Feliz de Radio Ven. No está fácil el asunto, ¿verdad que no? Ok, yo voy a compartir un par de opiniones que tengo por acá por el Facebook y saco una última llamada. Déjame ver, Juan Carlos Galvez dice, yo creo que somos herederos por Adán, pero después que nacemos de nuevo, yo había leído ese. Vicenzo Rosario, se hereda el pecado, por eso Jesucristo vino. Pero entonces, si se hereda el pecado, debería heredarse la salvación, ¿usted no cree? Jenny Mercedes, se hereda porque pecamos hasta con el pensamiento. Nora Cristina, Dios le bendiga. Según la Biblia tenemos una raíz de pecado heredada por Adán. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Por naturaleza somos pecadores, la tentación se te presenta, ya está en nosotros aceptar la oferta del enemigo, o sea que pecar depende de nosotros. Nora, no entendí cuál es el punto. Última llamada y termino reconociendo que este es un tema fuerte. Buenas tardes. Buenas tardes. Dios me le bendiga mucho. Amén, Dios te bendiga. ¿De dónde me llama? En Sánchez Kennedy. Adelante, con usted cierro. Sí. Así que coja cuadre. Oye, yo creo que tú tienes un tema ahí bastante espinoso y tal vez algunas iglesias debieran verificar la doctrina a veces, porque, oye, yo creo que la Biblia enseña, en términos generales, que el hombre es pecador por naturaleza, pero no es que heredamos el pecado. Me explico. En Romanos 5, ¿verdad? Hay habla de la naturaleza de Adán y de Cristo. Pero dice, como le leyó la joven, que heredamos, que el pecado entró por un hombre, por Adán. Pero ¿qué es lo que heredamos? Heredamos la naturaleza pecaminosa, o sea, la inclinación al pecado, pero no el pecado. Porque cuando un niño muere, no se le imputa pecado. En consecuencia, no hay una herencia de pecado, sino que cuando tú pecas, entonces sí, cuando tú cometes alguna falta, entonces estás en pecado. Porque si no fuera así, fuera injusto el que tú heredara el pecado y no pudiera heredar la salvación. Ahora, el pecado, tú tienes esa inclinación. Y por eso es casi imposible que el hombre, es imposible que el hombre pueda permanecer sin pecar, a menos que sea bajo la sangre de Cristo. Ahí es que viene la cobertura de que tú heredas el pecado, pero en términos de condición, de inclinación a pecar, ¿entiendes? O sea, dice la Biblia que nosotros tenemos el corazón inclinado constantemente al mal. Entonces, cuando viene Cristo, nosotros aceptamos al Señor, entonces Él nos cubre, y de esa manera nosotros cubrimos ese pecado que nosotros cometemos, que no hay hombre que haya demostrado, aparte de Jesús, que pueda vivir sin pecar. Pero no es porque es una herencia, es porque yo no soy capaz de mantenerme sin hacer algo que ante los ojos de Dios no sea malo. Porque el filtro de Dios es bastante puro
y en consecuencia nosotros siempre hacemos algo que le fallamos a Dios. Perfecto, Dios me le bendiga mucho. Gracias, mi hermano, desde el ensanche Kennedy, compartiendo con nosotros. Mire, en 3 minutos no se puede, o sea, yo no creo que nadie pueda de manera detallada o de una manera con todos los detalles poder explicar este tema, pero usted sabe que yo me inclino a ser de aquellos que piensan que el hombre elige pecar. No es un asunto de que el hombre hereda. Este asunto de la naturaleza pecaminosa del hombre ha sido el centro de las doctrinas calvinistas, y muchas iglesias evangélicas tienen una mezcla de sus teorías, porque el problema es que cuando a veces leemos comentarios bíblicos, depende mucho de quién escribe el comentario bíblico. Es decir, muchas veces esos comentaristas bíblicos comienzan a escribir con su propia, con la mente ya predispuesta a defender su punto, su teología. Entonces, a veces tú estudiando la Biblia te topas con un tipo de comentario bíblico que es abiertamente calvinista, y lo más probable es que tú consigas o mantengas una postura o asumas una postura calvinista sin darte cuenta. Lo mismo con cualquier otra corriente de pensamiento teológico que se caracterizaron luego de la Reforma Protestante. Mire, usted sabe por qué yo soy de los que pienso que nosotros elegimos pecar. Porque de acuerdo a lo que dicen en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, define como qué es pecado. Pecado es infracción de la ley. Es decir, hay una ley, porque veamos el caso de Adán. Adán, no podemos decir que tenía una naturaleza pecaminosa, porque Adán fue creado por Dios. Adán fue creado por Dios. No había pecado antes de Adán. Adán introduce algo nuevo. Si hubo algo que creó el hombre y no Dios, fue el pecado. Es decir, el hombre pecó al infringir, al cometer una infracción, mejor dicho, y disculpen la forma como conjugué el verbo, al cometer una infracción a un mandato que decía no comas de eso, no comas de eso. El hombre eligió. Nadie lo forzó. Yo siempre digo que Satanás puede ponerte la pistola en la mano, pero tú tienes el dedito con el cual se jala el gatillo. Tú puedes tener la pistola en la mano. José se le presentó una oportunidad de pecar, que usted se pone a pensar, un tipo joven, la dueña de la casa quiere acostarse con él, y imagínate lo que pudo pensar José: si me acuesto con la dueña de la casa voy a ir más suave, porque imagínate, yo seré el amante de esta señora y voy a estar bien, qué sé yo, a lo mejor puedo tener mi libertad. Pero José eligió decirle no a esa señora, a pesar de las consecuencias que corrió. Entonces, si yo me voy a la definición de que pecado es una infracción a una ley, entonces yo de manera consciente, yo de alguna forma, ya sea con la conciencia de lo que dice la palabra de Dios, o con la conciencia que el Espíritu Santo ponga en mí, yo decido, yo elijo desobedecer lo que está establecido o lo que es correcto delante de Dios. Entonces, por ejemplo, hay muchos versículos. Yo entiendo que este es un tema que se debate, pero algunos hermanos mencionaban lo que decía Génesis capítulo 5, que dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Si usted sigue leyendo, usted se da cuenta que el versículo 12 dice: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida. ¿Pero por qué? Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y también hay muchas menciones en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, como es el caso de lo que dice en 2 Timoteo 4:3, que dice que por nuestra concupiscencia, por sus propias concupiscencias, el hombre tuerce su camino. Entonces, yo entiendo que nosotros no es que tengamos que pecar, sino que pecamos porque queremos. Y por eso es que también nadie puede justificarse, porque nadie puede decir que nunca ha pecado. O sea, yo no puedo, cuando yo esté delante del tribunal de Dios, yo no puedo echarle la culpa a Dios y decir: Dios, la culpa no es mía, es de Adán.
por Adán yo fui el pecador. No, yo tendré que dar cuentas a Dios por el pecado que yo he cometido. No mi papá, no mi abuelo, no Adán ni Eva, por el pecado que yo he cometido. Yo soy pecador delante de Dios. Pero como decía algunos de ustedes, qué bueno que Cristo, así como yo elijo pecar, es lo que la inclinación que yo tengo, de esa misma manera hay una provisión para que yo le elija, que es la salvación de mi alma. El hombre no puede hacer nada para salvarse. El hombre no puede por medios humanos salvarse de ninguna manera, pero Dios ha provisto, y ahí está el rol activo del hombre. Dios provee y el hombre tiene que aceptar. Aceptar creyendo con fe en la salvación. Y cuando dice que se cree con fe, implica que esa fe te va a ser obediente y vas a serle fiel a Dios. Esa es porque fe es una palabra, pero ¿cómo, en qué hecho se traduce esa palabra? En básicamente un comportamiento que se esfuerza por ser obediente y por serle fiel a Dios. Entonces, yo tengo un material interesante que cualquiera que me escriba al correo lahorafeliz@hotmail.com, yo con mucho gusto lo comparto. Tiene una cantidad interesante de citas y el planteamiento no es sencillo, decir, porque sin duda hay algunos argumentos que pueden poner a uno a pensar, no, pero mira por ejemplo al faraón, cómo el faraón Dios endureció su corazón. Entonces ahí el faraón no tuvo nada que hacer, él fue simplemente una víctima o una pieza del destino. Y ahí yo creo que también hay material donde se puede debatir sobre qué fue lo que provocó que el corazón de faraón fuera endurecido. Entonces, también, si nosotros hablamos de que el hombre, y eso yo traté de mencionarlo durante todo el programa, si yo comparo la obra de Adán y la obra de Cristo, y si yo heredo el pecado por Adán, sin yo hacer nada, entonces yo debería también heredar la salvación por Cristo sin yo hacer nada. Y usted y yo sabemos que algo debo hacer, debo tomar la decisión de aceptar a Cristo para ser salvo. Entonces, sí, sin duda nosotros vivimos en un mundo corrompido, los hombres han corrompido este mundo, hay muchísimas alternativas de pecado, ser fiel a Dios resulta ser un reto y por eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. El sistema está corrompido, el sistema premia al pecador y trata de castigar al justo, pero por eso es que le digo, nosotros elegimos en este mundo, elegimos pecar, como también podemos elegir ser salvos. Gracias al Señor que Él ha provisto ese medio, un medio que no está al alcance solamente de los ricos o de los intelectuales. Cualquiera persona que escucha la palabra de Dios y que se le dice, Cristo quiere salvarte, solamente acéptalo como único y suficiente Salvador, obedece su palabra y verás cómo tu vida va a cambiar, cómo podrás decir, soy salvo de la maldición del pecado. Entonces verás cómo tu vida va a cambiar. Así que agradezcamos al Señor siempre porque Él ha provisto el medio para que el ser humano no se pierda, sino que tenga vida eterna. Me voy por hoy, te prometo continuar hablando sobre esto en programas futuros. Te repito, tengo material que quisiera compartir con cualquiera que me escriba a lahorafeliz@hotmail.com. Dios te me bendiga mucho, sigue en sintonía de Radio Ben.